Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. Pienso mucho en este dicho en esta época del año. Halloween solía ser mi fiesta favorita. Historias de miedo, hojas naranjas y amarillas, luces moradas y sidra de manzana caliente, caramelos y vientos helados, jack-o'-lanterns y especias de calabaza. Es la única época del año en la que puedes disfrazarte y ocultar quién eres bajo máscaras y maquillaje. Ser lo que quieras y nadie sabrá quién eres. Me encanta Halloween desde que era niña. Desde que tengo uso de razón, mi padre siempre le daba mucha importancia a esta fiesta. Mi madre, no tanto. Se divorciaron cuando yo era pequeña y siempre he vivido entre dos hogares. Normalmente estaba en casa de mi padre los fines de semana y en casa de mi madre entre semana. Siempre rezaba para que Halloween cayera en fin de semana y poder estar en casa de mi padre. Siempre invitaba a mis amigos a una gran fiesta de Halloween. Se disfrazaba, repartía golosinas y me llevaba a pedir caramelos. Mi madre, en cambio, desprecia la fiesta. Es muy religiosa. Siempre está leyendo la Biblia, sermoneándome sobre esto y aquello. Se le ha metido en la cabeza que Halloween es una fiesta malvada. No quiere tener nada que ver con eso. Ni siquiera una alternativa a la fiesta de la cosecha que celebran algunas de las iglesias locales que nos rodean. De hecho, ni siquiera va a las iglesias de nuestra ciudad, que son muchas. Nunca ha puesto farolas, ni siquiera una pizca de decoración otoñal. Ni siquiera un cartel de ser agradecido para la temporada de otoño o acción de gracias. Mi madre es bastante agradable. Nunca ha sido demasiado insistente acerca de sus creencias en mí. De hecho, ella celebra todas las otras fiestas bien. Incluso se toma una cerveza o dos el día de San Patricio. Pero nunca se ha movido cuando se trata de Halloween. Hemos tenido peleas muy desagradables por eso. Yo lloraba y le rogaba que me dejara quedarme despierta y salir a pedir dulces, pero ella siempre respondía que Halloween era malo y que en su casa se respetaba al Señor. Luego me decía que tenía que acostumbrarme. Una vez le dije que la odiaba por eso y me fui a mi habitación dando un portazo. Ahora me arrepiento. Ahora sé que solo intentaba protegerme. Mi madre vive a varios kilómetros de mi padre, en una pequeña ciudad rural en la que viven unas 3,000 personas. Mi padre vive en la ciudad, así que cuando yo celebraba Halloween en su casa, le llevaba un montón de caramelos, porque teníamos muchos vecinos. En la calle de mi padre, todo el mundo se contagiaba del espíritu festivo. En el barrio de mi madre, todo el mundo lo hacía también. Así que la gran diferencia entre mi madre y el pueblo, y entre mi madre y mi padre, siempre ha sido muy evidente para mí. Y hasta el año pasado, nunca había entendido por qué mi madre era así. Cuando se lo comentaba a mi padre y le pedía que hiciera ceder a mi madre, siempre me decía: «Tu madre tiene que hacer las cosas a su manera y yo las haré a la mía. Solo tienes que respetar sus deseos». Si miras el calendario, te darás cuenta de que Halloween cae entre semana mucho más que los fines de semana. Lamentablemente, no he tenido la experiencia de estar con mi padre en Halloween tanto como me gustaría. Siempre me di cuenta de lo mucho que mi mamá parecía temerle al día. Ella se sentaría a leer su Biblia, rezaba. A veces se acercaba a mí y me ponía la mano encima, cerrando los ojos en oración, rogándole a Dios que me protegiera. Halloween siempre ha sido igual en su casa. Cenábamos sobre las 4 de la tarde y me llevaba a la cama. No toleraba que saliera de mi habitación y me gritaba que me durmiera si me oía quedarme despierta.
Siempre me quedaba en la cama, infeliz y frustrada. Oía justo al otro lado de mi puerta las mismas oraciones una y otra vez. Te preguntarás por qué no me escapaba. Lo habría hecho, pero mi madre tenía la extraña costumbre de tapiar todas las ventanas e incluso las puertas delantera y trasera. Ella había puesto un gran cartel en la puerta principal que decía: truco o trato no es bienvenido. En esta casa servimos a Jesús. Colgaba cruces y rociaba toda la casa con agua bendita. Incluso forraba la entrada con sal. Siempre pensé que mi madre era muy paranoica o que algún televangelista le había metido en la cabeza que había que tener mucho miedo de los espíritus en Halloween. Nunca me quedé hasta muy tarde en Halloween en casa de mi madre. Como no podía hacer otra cosa que estar acostada en la cama, ya que ella solía quitarme todos los juguetes y aparatos, me dormía con sorprendente facilidad. Soñaba con lo que podría haber sido Halloween e intentaba superarlo a la mañana siguiente, el 1 de noviembre. No fue hasta el año pasado cuando por fin descubrí por qué a mi madre le da tanto miedo Halloween. El año pasado Halloween cayó en lunes. Ese año fue especialmente difícil para mí aceptar que pasaría otra divertida noche de Halloween durmiendo temprano. Sobre todo porque el anterior Halloween había caído en domingo y lo había pasado con mi padre. Este año era un poco diferente. Ahora tenía 17 años y creía que podía quedarme despierta un poco más. Y, como mínimo, ver una película de miedo. Ese día llegué antes a casa de mi madre, ya que mi padre me había recogido temprano en el instituto. Cuando llegué, la casa era monótona y normal, sin decoración, nada, excepto vigas de madera apiladas listas para ser clavadas. Me despedí de mi padre con un abrazo y me dijo que me portara bien y que hiciera lo que me dijera mi madre, por muy disgustada o infeliz que me pusiera. ¡Qué bien! Otro Halloween puritanosamente desperdiciado. Subí las escaleras de casa, saludé a mi madre y la abracé. Le pregunté a mi madre si este año podría ser diferente. De ninguna manera. Halloween es una fiesta malvada. No tendrás nada que ver con ella en mi casa. Que Dios me ayude. Grité de irritación. Era injusto. ¿Eres tan jodidamente ridícula, mamá? La oí gritar sobre tomar el nombre del Señor en vano. No me importó. Estaba harta de su rigor religioso. Necesitaba salir de casa un rato. Me acerqué al porche donde ella estaba. Me disculpé por maldecirla y le pregunté si podía ir a la tienda del pueblo. Ella suspiró. Hija, sé que no entiendes por qué hago estas cosas. Sé que Halloween significa mucho para ti, pero es malvada, hija. El diablo se esconde en las cosas divertidas. Halloween es malvado. Ojalá pudiera hacerte entender. Ella dijo que estaría bien, pero que estuviera en casa no más tarde de las 3 p.m. Hablaba muy en serio. No quería saber la bronca que me iba a dar mi madre si no cumplía su toque de queda. Caminé hacia la zona principal de la ciudad. Por suerte, mi madre no vivía muy lejos de la tienda, solo a 4 o 5 manzanas. Llegué a la tienda y empecé a mirar algunas de las papitas picantes, cuando un sacerdote se me acercó. Le eché un vistazo y me saludó. ¿Hola? ¿Necesitas algo? Siento molestarla, pero me he dado cuenta de que no va disfrazada. Supuse que tal vez no participaría en ninguna de las festividades de esta noche. Me preguntaba si querrías asistir a la fiesta de la cosecha de mi iglesia. Habrá dulces e incluso una fiesta de disfraces. Ya sabía lo que diría mi madre si se lo pedía, así que suspiré suavemente y respondí. Es muy amable de su parte,
pero lamentablemente tengo otros planes para esta noche. Lo siento. El cura sonrió y dijo que no había problema. Se despidió de mí y me dijo que deseaba que el Señor me bendijera. Se marchó y yo llevé mis compras a la caja registradora. Volví a casa enojada. Mi madre nunca lo habría permitido, aunque fuera en una iglesia. Decía que era otra forma de Halloween, que era malvado y que estaba fuera de lugar. Me moría de ganas de cumplir 18 años y estar sola, hacer mis propios planes, celebrar Halloween como yo quisiera. No lo entendía. Para mí Halloween no era malo, ni siquiera anticristiano. Claro que tenía que ver con la muerte, los fantasmas y los demonios, pero para mí era sobre todo diversión. No se trataba de nada malo. En cierto modo, Halloween nos ayudaba a reírnos de la muerte. Era el único momento del año en que la muerte no era tan aterradora. Subí a casa, entré a trompicones y me comí los bocadillos mientras veía cómo mi madre empezaba a clavar las puertas y las ventanas. No iba a salir más esta noche. Pronto terminó y las puertas y ventanas quedaron cerradas. Su cartel ondeaba en la puerta, haciendo ruidos de golpes cada vez que el viento golpeaba la madera. Luego preparó una rápida cena de pasta. Me la comí en silencio, haciendo saber mi desagrado. Mi madre también comió en silencio, mirando nerviosa las ventanas tapiadas. Luego miró el reloj. «Son las 4 de la tarde, hija. Termina y vete a la cama». Suspiré. Comí lo más despacio que pude. Cada minuto que pasaba, mi madre parecía ponerse más y más nerviosa. Me quedaban unos pocos bocados de comida, pero mi madre se levantó de repente y me echó de la mesa. «Ya, está bien por ahora. Tienes que ir a tu habitación. ¡Vete!». Puse los ojos en blanco y me dirigí a mi habitación. Mi madre cerró la puerta detrás de mí. Eché un vistazo. Miré por la ventana de mi habitación, tapiada con madera. Podía ver entre las rendijas de la madera. Podía ver la casa del vecino y los árboles naranjas y rojos. El sol seguía saliendo. Suspiré de nuevo, llena de fastidio. Me dejé caer en la cama. Mi madre me había quitado el teléfono. No había televisión ni libros. Nada que hacer excepto intentar dormir. Me quedé mirando el techo de mi habitación. Oía a mi madre rezar en su cuarto. «Que la sangre de Jesús nos proteja esta noche. Padre de Dios, protégenos esta noche. Amén». No podía soportarlo más. Arrugué la frente con rabia. Tenía 17 años. Ya no iba a seguir las estúpidas reglas de mi madre. Esta noche, le gustara o no, iba a salir de mi habitación y hacer algo relacionado con Halloween. Iba a ver Child's Play o Scream. Si no podía salir de casa, al menos podría ver a los niños pidiendo dulces cerca. Decidí que esperaría que mi madre terminara de rezar y se acostara para salir de mi habitación. «Jesús, ten piedad, Señor. Protégenos del mal. No nos dejes caer en la tentación y líbranos». Me quedé allí, escuchándola rezar durante 1 hora. Miré el despertador. Eran cerca de las 6 de la tarde cuando por fin terminó. La oí salir y cerrar suavemente la puerta de su habitación. Me senté en la cama y miré por las rendijas entre las tablas. El sol se ponía rápidamente, pero por extraño que parezca, aún no había ningún niño en la calle. Esperé, observando cómo el cielo se oscurecía cada vez más, hasta estar segura de que mi madre dormía. Eran aproximadamente las 19:45.
El sol se había ocultado casi por completo y solo quedaba un ligero resplandor amarillento en el horizonte. Me acerqué a la puerta de mi habitación. Lentamente, muy lentamente, giré el pomo. Conseguí girarlo sin hacer ruido y tiré suavemente de la puerta para abrirla. Hizo un ligero chirrido y me estremecí al hacerlo. No había nada. Mi madre no lo había oído. Gracias a Dios. Abrí aún más la puerta, lo justo para poder pasar y salir al pasillo. Lo hice y miré hacia la habitación de mi madre. La oí roncar suavemente. Me puse de puntillas hacia el salón. Me acerqué al sofá, me senté y tomé el mando a distancia. Encendí la lámpara de la mesa auxiliar que tenía cerca y seleccioné un servicio de streaming en el televisor. Bajé el volumen todo lo que pude. Miré el reloj de la pared del salón. Acababan de dar las 20. Estaban pasando un avance de un programa que no me interesaba cuando, de repente, se cortó la luz. Me incorporé confundida. La lámpara estaba apagada. Intenté encenderla de nuevo, pero nada. Miré al exterior entre los huecos de las tablas de la ventana. Las farolas estaban apagadas también. Incluso también las luces de la decoración de Halloween de nuestros vecinos. Observé cómo el cielo se oscurecía cada vez más. Quizá había habido una subida de tensión, pero el tiempo no era malo. Había sido un día perfecto, sin nubes. Hasta que por fin pude ver algo. Era un suave resplandor naranja. Al principio no vi lo que era, pero cuando seguí mirando, vi a un pequeño grupo de niños disfrazados de Halloween. Llevaban a los lados sacos de papas para recoger caramelos. Caminaban calle arriba, lentamente como zombies. Luego llegó otro grupo. Cada uno de los niños llevaba una máscara. Algunos eran payasos, otros animales. Algunos eran calaveras o caras de demonios, pero ni un solo niño llevaba la cara descubierta. Grupo tras grupo bajaban por la calle, silenciosos como una tumba. Luego vi más grupos. Esta vez estaban formados por lo que solo podía suponer que eran adultos. Eran mucho más altos y gordos en muchos casos. Algunos llevaban de la mano a niños pequeños. También llevaban máscaras. Uno llevaba una máscara de gato de dibujos animados. Otro tenía lo que yo podía describir como una máscara de vudú. Todos llevaban antorchas que iluminaban el camino mientras el cielo se iba oscureciendo. Muchas personas viajaban claramente en familia. Vi grupos de 5, a veces 10. En silencio subían por la calle. Luego vi a un hombre subir. Llevaba una máscara especial. Era una gran máscara negra, con 3 calaveras, presumiblemente humanas, en formación de triángulo sobre el fondo negro. 2 en la parte inferior, 1 en la parte superior. Llevaba una antorcha y un enorme cuchillo en la empuñadura roja. Se detuvo en medio de la calle y gritó algo. Fuera lo que fuese lo que dijo, hizo que los grupos de gente se detuvieran y se giraran para mirarle. Usó la mano que tenía el cuchillo y gritó algo, apuntando hacia las casas que le rodeaban. Luego siguió andando. Se perdió de vista y quise ver mejor lo que ocurría. Me arrastré hasta la ventana y apreté el ojo contra el cristal, mirando a través de los huecos de las tablas. Ahora podía ver mucho más. Los niños habían dado la vuelta. Subieron a las casas cercanas y llamaron a las puertas. Se quedaron esperando a que alguien respondiera. Observé cómo una de mis vecinas, una dulce mujer rubia, abría la puerta con una sonrisa y un bol naranja de Snickers en la mano.
Estaba a punto de decir algo y comentar los disfraces de los niños, pero los miró con asombro. Sujetaban sus antorchas y se quedaban allí de pie, sin decir siquiera el habitual truco o trato. La señora se rió nerviosamente y les preguntó si querían caramelos. «Chicos, dan mucho miedo. Sin duda se llevarán un premio», comentó, intentando darle un caramelo a uno de los niños con una máscara de bruja verde. El niño no lo aceptó, sino que la señaló con el dedo. Uno de los adultos se acercó al porche. Los ojos de la mujer se abrieron de par en par y gritó cuando el adulto la tomó bruscamente por los brazos y la arrastró hasta la calle. Su marido salió gritando que la soltara, pero otros 3 enmascarados salieron y forcejearon con él para tirarlo al suelo. Luego ataron a ambas personas, dándole patadas y gritando. No podía creer lo que veía. Algunos de mis vecinos se asomaron a la puerta de sus casas para ver lo que ocurría, pero a ellos también se los llevaron. Los niños iban delante mientras los adultos llevaban a la gente llorando y gritando calle abajo. Vi cómo se abría la puerta de la casa de uno de mis vecinos y unas cuantas personas salieron con máscaras y llevaban a sus hijos de la mano para unirse a la actividad. Ocurría lo mismo una y otra vez. Los niños se acercaban a una puerta, llamaban y alguien respondía. Luego eran atacados, atados y arrastrados. Vi cómo se dirigían hacia la zona principal, donde estaban todas las tiendas y negocios. Escuchaba a la gente suplicar que la soltaran, a los hombres maldecir y exigir la razón de todo esto. Una mujer gritó cuando un hombre enmascarado se le acercó. La agarró por el pelo y le acarició la cara con una mano enguantada. Vi cómo llegaban más grupos de enmascarados, arrastrando con ellos a adolescentes y a niños en un carro. Todos estaban hacinados en una jaula, algunos llorando, otros gritando cosas similares a las de los adultos. Les miré las muñecas y vi que tenían bandas naranjas. No pude leer lo que ponían, pero tenían el mismo símbolo que el que se encuentra en el exterior de la iglesia católica local. Llegaron más adolescentes, literalmente a montones, hacinados en pequeñas jaulas con al menos una docena más. Oí lamentos y gritos. Luego vi cómo los niños se adentraban en el bosque con sus padres, dejando las masas de gente, unas 200 personas, sentadas en la calle bajo la vigilancia del hombre calavera, con el cuchillo y algunos otros hombres grandes enmascarados con otras armas y antorchas. Luchaban contra sus ataduras y los jóvenes enjaulados intentaban inútilmente moverse. Me estremecí al ver las luces naranjas que entraban y salían de los árboles. Las llamas de las antorchas se atenuaban y parpadeaban con el ligero viento del exterior, haciendo que las chispas que desaparecían parecieran luces parpadeantes de Halloween. La oscuridad era total salvo por las llamas. Aún no había vuelto la luz. Por mucho que quisiera volver a meterme en la cama, no podía apartarme de los extraños sucesos que estaban ocurriendo afuera. Tenía que seguir observando. Los niños salieron del bosque arrastrando grandes ramas de madera. Empezaron a amontonarlas en el centro del pueblo, hasta formar una enorme pila. Se formó una montaña de madera, y entonces todos los enmascarados se agruparon frente al hombre de la calavera con el cuchillo. El hombre levantó la mano y entregó su antorcha a un hombre con una máscara de cabra. Eran muchos. El hombre de la calavera habló. Gente, ha llegado otra vez la época del año. La víspera de Todos los Santos ha llegado. Recordemos nuestros compromisos. Nuestro Padre nos espera. Ellos
Nos esperan. Celebremos. Mis ojos se abrieron de par en par y el corazón se me subió a la garganta al oír su voz. Su voz era la misma que la del sacerdote con el que había hablado ese mismo día en el supermercado. Los enmascarados gritaron y aplaudieron, y un hombre con una máscara de gorila puso delante de él a mi vecina rubia. Tenía la cara manchada de rímel mientras lloraba, suplicando, preguntando qué estaba pasando y por qué hacían esto. El hombre de la máscara de calavera la sujetó por el pelo y acercó su garganta a su cuchillo. Los niños enmascarados se dirigieron al frente de la multitud y esperaron expectantes. El sacerdote dio un grito y degolló a la rubia. Inmediatamente, la sangre brotó a borbotones y sus gritos se convirtieron en gorgoteos. Su sangre caliente salpicó el suelo, y un hombre con una máscara de Michael Myers se acercó con un cáliz dorado que tenía un pentagrama para recoger la sangre. Luego el hombre de la máscara de calavera tomó su cuchillo y empezó a cortar el cuerpo de la mujer. Los niños extendieron sus sacos de papas y el sacerdote dejó caer trozos de su cuerpo en cada uno de ellos. Un mechón de pelo ensangrentado fue a parar a la bolsa de una niña con una máscara de la princesa Peach. La punta de un dedo en la bolsa de un niño con una máscara de Optimus Prime. Una chica con una máscara de conejita lloró de alegría cuando un globo ocular fue arrojado casualmente en su bolsa. Observé impotente cómo la agasajaban, como si fuera una golosina para niños. Vi cómo bailaban alegremente alrededor de las jaulas de los adolescentes que gritaban. Los adultos se dirigieron a la gran pila de leña y empezaron a echarle gasolina. Un adulto con una máscara de Iron Man encendió la pila y estalló en llamas como una gran hoguera. La luz del fuego era intensa y el aire brillaba de calor. Se me llenaron los ojos de lágrimas ante la atrocidad que se estaba cometiendo delante de mí. Los adultos empezaron a arrastrar a sus víctimas atadas hacia el fuego. Luego las levantaron y los arrojaron a la llama. Cerré los ojos y me tapé los oídos mientras gritaban de agonía. ¿Qué está pasando? Empecé a oír un cántico. Son esas cosas. Me asomé para mirar desde mi ventana. El cáliz de sangre se iba pasando entre la gente, que se levantaba la máscara para mostrar los labios y beber un sorbo de la sangre recién derramada. Los cánticos se hacían más fuertes con cada persona que arrojaban a las llamas. Lo repetían una y otra vez. Aún recuerdo las palabras. Obscura patris, excepta nostroque, innocent sacrificio, sanguis istai nobis det, potestatem, pactair mendas, da nobis, desederea, cordis nostris, da nobis, omnes, gentes, dominairi, intentateohem, porteos, indoc nox. La cantaban una y otra vez. No estaba segura de cómo eran capaces de cantarlo bastante alto, como para ahogar los gritos de la gente quemada viva. Los niños bailaban alrededor de la hoguera, como duendes demoníacos. Vi como un adulto con una máscara medieval de la peste empezaba a mirar hacia mi casa desde lejos. Se alejó del grupo en dirección a mi casa. Vi cómo se acercaba. A 4 manzanas, a 3, a 2. Pronto, estaba a 30 metros de mi jardín. Quería esconderme, quería agacharme, pero me quedé inmóvil en el horror. De repente la mano de alguien me agarró por detrás. Solté un grito que fue rápidamente tapado por una mano que me silenció. Miré
y era mi madre. Se acercó a mi oído y me susurró: ¿Qué demonios haces fuera de la cama? Ambas levantamos la vista cuando una figura sombría se acercó a la ventana. La figura se quedó allí, iluminada por detrás por el amarillo anaranjado de la hoguera del pueblo. Nos quedamos congeladas, sin decir palabra, hasta que la figura se alejó lentamente de la ventana. Nos quedamos allí sentadas un rato más hasta que estuvimos seguras de que se había ido. Hija mía, vete a la cama y no salgas. No mires por las ventanas. Quédate ahí hasta el amanecer. Me levanté e hice lo que me decía. Cerré la puerta y me metí en la cama. Intenté ignorar el resplandor anaranjado que entraba por mi ventana. También intenté ignorar los cánticos. Habían subido de volumen. Intenté ignorarlo todo cuando oí cómo arrastraban metales y cómo los adolescentes gritaban mientras los arrojaban al fuego, atrapados juntos en su jaula de metal. Intenté no escuchar cómo crujía y estallaba su carne y cómo sus gritos se convertían en gemidos. Intenté sobre todo ignorar las risas de los niños. Escuché cómo degollaban a otra persona, mientras los adultos enmascarados sorbían su sangre como si fuera vino, como una especie de comunión demente. Escuché cómo las mujeres gemían y los hombres se abalanzaban sobre ellas. Sus gritos de placer se hacían eco de los gritos de agonía. Escuché cómo mi madre se quedaba fuera de mi habitación rezando fervientemente. Que la sangre de Jesús nos cubra, que la sangre de Jesús nos cubra. Escuchaba cómo los cánticos de fuera se convertían en una frase repetida una y otra vez. Afai Satanás, Afai Satanás. Podía oír cómo lo cantaban tanto los jóvenes como los mayores. Afai Satanás, Afai Satanás. Duró toda la noche, el mismo canto una y otra vez. Más gritos, más risas, gemidos, sonidos de cuerpos descuartizados y entregados a los niños como golosinas. De alguna manera, en algún momento, me quedé dormida. Me desperté con mi madre en la cama acariciándome la cara. Le pregunté que si lo que había visto anoche era real, y me dijo que sí. Halloween es una fiesta diabólica. Le hice muchas preguntas. ¿Por qué vivía aquí? ¿Por qué no llamó a la policía? ¿Por qué pasó esto? Mi madre me explicó que el pueblo estaba dirigido por una secta satánica. No podía estar segura de quién formaba parte o no. Un año había intentado llamar a la policía, pero no había electricidad y no se podía contactar con ellos. Y cuando lo denunció a la policía local, le tomaron nota pero no hicieron nada. Cuando lo intentó en otro departamento más lejano, no creyeron su denuncia. Había intentado conseguir pruebas, pero nadie estaba dispuesto a verlas. Todos pensaban que era una cristiana loca. ¿Por qué no le avisaste a los vecinos? Lo hice y no me creyeron. Sabía que tú tampoco me creerías si te lo hubiera contado. Además, ¿quién quiere contarle a su hija algo tan terrible? Le pregunté por qué no me dejaba siempre los Halloween con mi padre. Me contestó que tenía que tenerme los fines de semana, por orden judicial. Que se lo había contado una vez, pero que él la había llamado mentirosa, que se lo estaba inventando todo. Nadie piensa que estas cosas pueden pasar, y nadie cree a la gente cuando lo ven de primera mano. Le pregunté por qué nunca se había mudado lejos del pueblo para alejarse. Para empezar, estoy segura de que me detendrían.
Y en segundo lugar, no puedo abandonar a la gente de este pueblo que no lo sabe. Debo advertirles. Entonces le pregunté por qué no venían a nosotros. Lo harían en un santiamén, pero por alguna razón solo vendrán a por ti si les invitas a entrar, si dejas las puertas y ventanas abiertas, si hablas con ellos, si te ven. Dejo claro que no estoy celebrando y que no pueden entrar, y tapo todas las ventanas para que no entren. Parece que odian todo lo que tenga que ver con la cruz, y no les gusta mucho la sal. Ese día salí después de quitar las tablas. Miré hacia el centro del pueblo. No había ninguna evidencia de los horrores de la noche anterior. Debieron de limpiarlo todo de alguna manera. Habría creído que todo era una pesadilla si no fuera por las distintas marcas de carbón en el asfalto, apenas distinguibles a menos que supiera dónde mirar. Este año cumplo 18. Estoy en mi último curso del instituto. Este año Halloween cae en martes, así que volveré a estar con mi madre. Le dije a mi padre que no quería ir, y le conté lo que había visto el año pasado. Me gritó y me llamó mentirosa. Él tampoco me cree. Nadie nuevo en el pueblo lo hace. Nos las arreglamos para conseguir que algunas personas logren cubrir su casa, pero no es suficiente para salvarlos a todos. Esa es mi historia. En parte, la escribo para advertirles a todos los que me leen. Para la mayoría de la gente, Halloween es una fiesta inocente, divertida y espeluznante. Para algunos, es una fiesta pagana utilizada para celebrar a los muertos y conectar con el reino de los espíritus. Para unos pocos, es simplemente una fiesta de la cosecha. Y bueno, algunos la toman como una fiesta maligna. Y nunca se sabe quién la considera así. Nunca se sabe quién, bajo esas máscaras inocentes, es en realidad un lobo voraz, que busca convertirse en el próximo sacrificio para males infernales, incomprensibles e incalculables. Tengo que irme. Tengo que ayudar a mi madre a recoger unas tablas de madera nuevas en Home Depot. Solo faltan unos días para Halloween. Una última cosa antes de irme. Tengo una petición que hacerles a aquellos de ustedes que están escuchando. Recen por nosotros. Recen para que en mi pueblo podamos superar otro año de Halloween. Y recuerden que les hablo.